El presupuesto de la nación es una ley que la aprueba el Congreso. En la última parte de un año aprueba el presupuesto del año siguiente, pero se ha convertido en un hábito el incumplimiento de esa ley por parte del gobierno, de los gobiernos, porque eso viene, creo que desde Balaguer se está haciendo eso. Entonces lo que hacen es aprobar a fines del año corriente, es decir, el presupuesto del 2019, a fines de 2019, como se está haciendo ahora, el gobierno somete un presupuesto suplementario, es decir, lo que en el fondo es una modificación del que ya se aprobó en el Congreso, pero al final del año, cuando ya ha sido violado. Eso lo único que revela es que lo violaron. Sí. Y que entonces hay que hacer un remiendo al final, y si se aprobó 100, pero el gobierno gastó 150, entonces poner a finales del año que es 150 y no 100. Simplemente no resolver el asunto en los hechos, que es donde se tiene que resolver, sino en el papel. Claro, el gobierno ha contado siempre con la mayoría congresual, por eso mi Congreso, por eso Leonel Fernández salía a hacer campaña para que ganaran sus candidatos a senador y a diputados, para tener su Congreso. Con la nueva situación política, eso se complica un poco. Yo no sé si se llegará a impedir, pero el caso es que todavía no han podido aprobar el presupuesto complementario para legalizar la ilegalidad. Entonces tenemos aquí a Wellington Arnaud, que es diputado del PRM por el Distrito Nacional, que siempre le ha dado seguimiento a la ejecución presupuestaria. Es lo que tiene que hacer un legislador. De eso es que tiene que estar atento, ¿verdad? Y ha hecho las cosas de acuerdo con la ley, pero no hay manera ni siquiera de que le den las informaciones que pide. Y claro, mi Congreso no le pasa nada de lo que él propone. Bueno. Buenos días. Buenos días, Wellington. Vamos a comenzar con un café, sí, porque estos temas tan importantes requieren de una persona como tú, que le da mucho seguimiento, tal y como decía Uchi, a esto que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Háblanos de este... Y contento porque ganaron las Águilas ayer. Ah, seguro. En 14 innings. Segundo lugar. Y el Licey también, Wellington. No, por eso no. Háblanos de este proyecto de ley del presupuesto complementario. ¿Cuáles razones tiene el Estado Dominicano para solicitar una iniciativa de esta naturaleza, nueva vez, porque como se decía ya ha sido una práctica, y las posibilidades y condiciones reales en la Cámara de Diputados de que esa iniciativa pueda ser aprobada? Sí, fíjate, lo primero es que la presentación de la ley de presupuesto se ha convertido en una formalidad por parte de la administración del PLD. Cada año ellos proyectan unos gastos, los gastos los subvalúan y los ingresos los sobreevalúan. Por ejemplo, para este año, yo le traje aquí una gráfica, el gobierno había puesto en los ingresos que para el año 2019 íbamos a tener unos ingresos de 690.000 millones de pesos. Ese era el ingreso estimado. El ingreso estimado 2019. Y el gasto de 765.000 millones. Repítame el dato, por favor. Los ingresos, una proyección de 690.000 millones y los gastos de 765.000. Ahora con el complementario van a reducir los ingresos, obviamente, 677 y los gastos en 776. Y el déficit supuestamente era de un 1.7. Van a incrementar entonces el déficit en 23.000 millones de pesos. Pero ¿cuál es el agravante de esto?
El agravante de esto es también que ellos quieren que el Congreso le autorice 59.000 millones de pesos más, que no se sabe si ya lo tomaron prestado. ¿Cuántos? 59.000 millones de pesos más, que son una deuda de las EDES con suplidores de 26.000 millones y con los generadores de 33.000 millones. 33.000 más 26.000 son 59.000 millones de pesos. O sea que el déficit supuestamente iba a ser, el financiamiento iba a ser de 255.000 millones, sin embargo, al final el déficit será de 314.000, el financiamiento será de 314.000 millones de pesos y el déficit, en vez de ser de 98.000 millones, de 76.000, perdón, va a ser de 157.000 millones de pesos. La proyección del déficit era de 1,7% y va a terminar siendo de 3,4% del PIB. Esto ha sido una constante de la manera opaca con que el PLD maneja el tema presupuestario. Recuerdan que el año pasado nosotros solicitamos al ministro de Hacienda que nos explicara el detalle de 66.000 millones de pesos que enviaron a cuentas por pagar. Le traje un cuadro también de una cronología, cómo se ha ido incrementando las cuentas por pagar en cada año. ¿Qué es esto? Ellos hacen un gasto y luego, al final de año, en el complementario, lo envían al próximo año como cuentas por pagar. Este año tienen 44.000 millones de pesos, donde de esos 44.000 millones de pesos, 8.000 millones de pesos se le fueron sustraídos al Ministerio de Obras Públicas para enviarlo a cuentas por pagar para el presupuesto del 2020. En un año electoral, 8.000 millones de pesos, todo el mundo sabe a qué se presta eso entonces, para que en la campaña utilizar este dinero y todos sabemos. Pero tú no dices que se lo quitaron a Obras Públicas, 8.000 millones. O sea, que en vez de pagarse este año, lo enviaron a cuentas por pagar para el próximo año, para pagarlo en el año electoral. Claro. Lo que quiere decir que para nadie es un secreto qué hace el gobierno con estas deudas para pagarle a las personas que le deben. Entonces, esta situación se conoce desde hace tiempo. Por eso quise explicarlo al principio de esta entrevista, porque la gente no tiene que estar al tanto de todas estas cosas, ¿no? Pero con la nueva situación política, con la división del PLD y el hecho de que muchos legisladores del PLD se fueron con Leonel Fernández, realmente ahora el gobierno tiene garantizada la aprobación de todas estas cosas. Todavía con los legisladores que tiene puede imponer todo esto. Tendrán que hacer maniobras, como precisamente acaban de aprobar el préstamo que se aprobó. Porque de la zona colonial. De realmente este presupuesto se aprueba con una mayoría simple, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de lo que está pasando? Fíjate que por esta situación de ocultar los gastos fue lo que ocurrió con Dilma Rousseff. Cada vez se toma mucho más conciencia de lo que tiene que ver con esta ley de presupuesto, porque el gobierno no puede estar hablando mentira, no puede estar proyectando, subvaluando lo que son los ingresos y los gastos, entonces lo sobreestiman. Y al final del día, ¿cómo va a ser que si nosotros tenemos más gastos que ingresos, se está incrementando entonces los gastos para el año 2020 en un 12,5%? Porque hay que ganar las elecciones. Y los ingresos con 8,8%. Pero eso es insólito. ¿Cómo tú en un negocio vas a tener que uno si tienes más gastos, entonces tú vas a incrementar entonces el gasto y los ingresos lo estás sobreestimando, pero como quiera lo estás sobreestimando, al final del día ellos van a someter un complementario el año que viene para poder nivelar. Para volver a hacer la jugada de violar el presupuesto y al final reformarlo de acuerdo con la violación. Empeñando nuestro futuro. Esto es una situación tan irresponsable de esta administración, porque también es un presupuesto compartido para el año 2020, porque es evidente que aquí se va a producir un cambio en la República Dominicana, porque esta situación no puede seguir así. Y la mafia que tienen con esto
de enviar a cuentas por pagar sin explicar nada, porque también es importante que la gente sepa que esos 59.000 millones que ellos quieren que se le apruebe en el Congreso, darle un cheque abierto al Ministerio de Hacienda, no se sabe si eso ya lo tomaron prestado y lo gastaron. ¿Por qué tú dices Precisamente, eso? ajá. ¿Por qué tú tienes esa sospecha? Bueno, porque ellos se manejan de una manera que no hay transparencia, que no se sabe si ese financiamiento que se está pidiendo la autorización hace rato que ellos lo Y eso tomaron. no se lo informan a los legisladores en detalle. Por ejemplo, cuando se envió ahora el presupuesto Mi complementario. Congreso aprueba No, lo que le mande. no le mandaron información no, sobre No, eso. el Congreso no manda ningún... Fíjate, Javier, Ajá. fíjate qué sencillo. El año pasado, nosotros que fuimos miembros de la Comisión Bicameral de Presupuesto, el mismo día que se inició la primera reunión le entregamos una comunicación al ministro de Hacienda que explicaba muy claro, nosotros queremos los detalles de cuál fue el gasto y en qué se gastaron estos 66.000 millones de pesos. Duró prácticamente mes y medio en lo que nosotros tuvimos las reuniones y al final me entrega una comunicación simplemente explicándome, dándome los nombres de las empresas y que ellas cumplían con los requerimientos de la ley, pero no especificó nada. ¿De en qué se usó? Nada, ni nada. para qué era Aquí ese hay dinero? un manejo que cuando esto se destape va a estar preso en este país y debe de llegar eso, porque el manejo presupuestario es una cosa desastrosa. Cómo se manejan miles de millones de pesos sin que se sepa nada. Y eso no puede seguir así. Y es una responsabilidad nuestra que cada día más la gente se interese, le dé seguimiento. Por eso nos dimos cuenta de aquellos 2.000 millones de pesos que en el intervalo de tiempo que se esperaba el listado de aquellas personas que habían tomado soborno, en el caso de Brecht, recuerden el del marzo del 2017, que era el candidato del PLD, en ese momento ministro de Obras Públicas, nosotros sometimos esa interpelación porque nos dimos cuenta Exacto. que se habían pagado 2.000 millones de pesos a Odebrecht y crea mucha suspicacia que se enviaran esos 2.000 millones cuando se esperaba que llegara el listado con las personas los funcionarios que habían tomado soborno, lo que está muy claro que ellos pagaron para que los nombres que no querían no figuraran en ese listado que venía de Brasil. Y sabemos cómo se ha manejado este tema, que quienes debieran de estar ahí, que manejaron la mayoría de los contratos, no figuran en este escándalo. La Procuraduría internacional. General de la República, en el expediente de Odebrecht, solo incluyó las obras de los gobiernos de Leonel Fernández y de Hipólito Mejía. No hay en el expediente una sola obra que se haya construido en el gobierno de Danilo Medina, que fueron la mayor cantidad de obras y además las más grandes y más caras, ¿verdad? Eso se ha discutido en el Congreso. Claro, se ha sometido un sinnúmero de veces una resolución para interpelar en el caso Que de la la has sometido compañera tú, ¿verdad? Farideh Raful. Farideh. Farideh Raful. Bueno, Y- y- Farideh ha sometido los casos, por ejemplo, de los contratos de Joao Santana. Correcto. Pero lo de obras públicas. También Farideh. Bueno, en lo de obras públicas, en este caso, yo Tú, sometí exacto. esa resolución para interpelar al ministro de Obras Públicas y ese congreso, como decía mío, que decía Danilo Sí. Medina, eso fue una burla. Lo primero que yo expliqué con detalle, porque nunca he sometido nada si no estoy preparado y sustentado. Y lo que hicieron fue que la misma Comisión de Presupuesto cambiaron el concepto de mi interpelación para una invitación. No, vamos a invitarlo para que venga a explicar. Toma café. Y fíjate, ni fue a tomarse ese café. Porque ya Entonces, la invitación no implica una obligación, eso es si el Es una funcionario invitación quiere cordial cuando estamos denunciando algo grave, que en cualquier país del mundo era para que el propio presidente tuviera que renunciar porque ese dinero se pagó sin estar aprobado en el presupuesto, pero el presupuesto simplemente es una formalidad. Aquí no hay ley de presupuesto, aquí no se ejecuta nada. Aquí, si seguimos por ese camino, entonces, si tenemos una estrategia nacional de desarrollo, si tenemos un presupuesto, un plan plurianual, es totalmente un desorden, un desastre lo que está haciendo esta administración. Por lo tanto, yo estoy convencido de que aquí se va a producir un cambio en la República Dominicana porque la gente está creando conciencia y si tenemos una dictadura en temas de opinión, que nadie puede decir lo que entiende en este país, coartando a la prensa. Igualmente, en el Congreso Nacional tenemos
una imposición, porque el gobierno controla el poder ejecutivo, el poder congresional y también la justicia, en este país no se podrá vivir. Y la Cámara de Cuentas, que es muy importante. También no se podrá vivir, o sea, nosotros, y la Junta Central Electoral, vamos a decirlo así, con la resolución de ayer de la Junta, donde le permite a los funcionarios en horas de no laborables participar, yo quiero que ese presidente de la Junta busque el artículo 138 de los principios de la administración pública de nuestra Constitución, a ver dónde dice que en horas no laborables entonces los funcionarios pueden participar. Por eso nosotros estamos elaborando un proyecto de resolución para interpelar a los miembros de la Junta Central Electoral, para que expliquen cómo se está violando. De nuevo, la correlación de fuerzas actualmente en el Congreso, ¿tú crees que ustedes logran la aprobación? Vamos a hacer todo lo posible para que logran se el logre. rechazo, entonces en todo caso. Vamos a hacer, ¿El oficialismo sigue teniendo mayoría suficiente? sigue teniendo mayoría para temas de mayoría simple, pero con precariedad. ¿Qué es lo que requeriría, ese tipo de mayoría es lo que requeriría el presupuesto complementario y el presupuesto del año que viene, 2020? Pero bueno, estamos llevando, esclareciendo, mostrándole a la gente cómo es el manejo totalmente opaco del PLD y el presupuesto y en todo, y por lo tanto yo entiendo que decía que hay un agravante porque en el 2020 este presupuesto que se quiere aprobar no está tomando en cuenta que va a haber un cambio y están obligando, igual con el tema de Punta Catalina, son tantos temas que el gobierno quiere imponerle a este pueblo que yo entiendo que la gente está muy clara y ya en el 2020 va a darle un voto de rechazo a esta administración. Gracias. Que no puede ser más corrupta. Gracias, Wellington. Gracias No. a Wellington. No se vayan. En un momentito vamos a hablar de fuegos artificiales. Usted dirá, eso está prohibido. Sí, está prohibido. Pero es negocio y siempre hay quien busca la forma de violarlo, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de los niños. Vamos a conversar con Ana Sayas, directora de Explosivos y Fuegos Artificiales del Ministerio de Interior y Policía. En un momentito.